Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con vivir el poder de Dios. La palabra tiene que ver con nuestra intimidad con Dios y a dónde eso llega. Ya, la palabra se llama revestidos de Dios. Ya, y yo te pido, ya deja tu like. Comparte esta palabra con todos tus amigos para que todos también entren en nuestra conversa. Y si tú quieres conversar sobre eso, vamos a la palabra. Bueno, chiquillos, como yo les dije, hoy yo quiero conversar con ustedes sobre ser revestido de Dios, ¿ya? Y para conversar sobre ser revestido de Dios y qué yo quiero decir con eso, vamos a leer en la palabra, vamos a ver en la palabra qué habla Jesús al respecto de este tema, ¿ya? Para que nosotros podamos empezar a conversar a partir de lo que la palabra nos habla. Ya, abre tu Biblia ahí en Juan 14, capítulo 14, los versos del 10 al 14, que va a decir así: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créame, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, a lo menos créame por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está pasando ahí? Jesús está diciendo, créanme que yo estoy en el Padre. Créanme, si ustedes no creen solamente porque yo hablo, créanme por las obras que yo hago. Porque estas obras no soy yo que hago, sino que el Padre que hace a través de mí. Entonces estas obras no son mías. Ya, esto es lo que confirma que el Padre está en mí, es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús está diciendo, y ustedes también harán, si ustedes estuvieran conmigo, ustedes también harán las mismas obras que yo, y aún mayores harán. ¿Ya? Y ahí Él sigue diciendo, y yo haré o que ustedes pediren en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo o en los hijos que somos todos nosotros. ¿Ya? Y Él va a encerrar diciendo que lo que pidan en el nombre de Él, Él lo hará. Y es un poquito al respecto de eso que yo quiero hablar. Es un poquito al respecto de practicar estas obras y entender la importancia de practicarlas ya en nuestras vidas. Ya Jesús, es importante entender en este texto que estamos leyendo, que ordenadamente, ¿qué Jesús está diciendo? Jesús empieza diciendo que estaba en el Padre y Él hacía las mismas obras. Ya Él estaba en el Padre y Él hacía las mismas obras. Y eso era la confirmación de que Él venía de la parte de Dios. El hecho de que Él hiciera las mismas obras, eso era la confirmación de que Él estaba en Dios. Y después Jesús promete a nosotros que nosotros haríamos las mismas obras que Él, y aún mayores. Él los promete. ¿Ya? Y si nosotros entendemos este raciocinio, si lo que confirmaba que Jesús estaba en Dios, ya eran las obras que Él hacía, que eran las obras del Padre, entonces cuando Él promete a nosotros que nosotros vamos a hacer ya las mismas obras, Él no está declarando algo, y cuando nosotros deseamos hacer estas mismas obras, nosotros no estamos siendo arrogantes. Nosotros simplemente estamos confirmando que nosotros estamos en Dios. Este es el mismo raciocinio que Jesús habla. Él va a decir, las obras que yo hago confirman que yo estoy en Dios. Entonces ustedes van a hacer las mismas obras, porque eso va a ser la confirmación en la vida de ustedes. Cuando ustedes practican lo que el Espíritu Santo hace, esta es la confirmación de que ustedes están en Dios. Entonces es esto que este texto está hablando. Él está prometiendo que lo mismo que pasó con Él iba a pasar con nosotros, porque esta es la confirmación de la vida del Padre en nosotros. ¿Ya? Y hoy yo quiero conversar con ustedes, que nosotros tengamos esta conversa ya pensando sobre algo que yo ya hace un tiempo estoy viendo y estoy intentando cambiar en mi vida, porque esta palabra primero vino a hablar a mi corazón, ya que algo que la iglesia tiene dejado en los últimos tiempos.
Nosotros hemos aprendido, yo veo y estoy muy feliz con eso, nosotros como iglesia, no solo como Fuente Church, pero como iglesia de Cristo en general, hemos aprendido a amar más. Nosotros tenemos aprendido a copiar el amor de Dios. Esta es la verdad. Ya nosotros hace un tiempo, si nosotros vamos a mirar unas décadas atrás, ya nosotros vamos a ver que la iglesia era muy juzgadora, muy así peleadora con las cosas, y hoy nosotros tenemos aprendido a amar al pecador y todo eso, y derramar el amor de Dios. Pero también de alguna forma yo veo que nosotros estamos perdiendo alguna cosa. Nosotros hemos dejado, yo veo ya de algún tiempo que la iglesia ha dejado, y no solo como iglesia Fuente Church otra vez, pero como iglesia de Cristo, ya nosotros hemos dejado el poder de Dios en segundo plan y la autoridad de Dios en segundo plan. ¿Y qué quiero decir con eso? Yo quiero decir que cuando nosotros vamos a hablar de Dios, por ejemplo, nosotros estamos casi pidiendo perdón por estar hablando de Dios. Cuando nosotros estamos defendiendo un punto de mirada cristiano, la familia, esta cosa, no es que nosotros necesitemos pelear, pero nosotros estamos casi pidiendo perdón por esta cosa. Y eso en la verdad, no solo eso es dejar la autoridad, pero nosotros junto con dejar la autoridad, nosotros hemos dejado el poder de Dios. Ya no estamos más orando para que las personas sean sanadas, no estamos más viendo milagros en medio de nosotros, y eso necesita volver, porque el amor hace parte de la obra de Dios. Es la principal característica de nuestro Dios, pero también hay el poder de Dios que necesita ser ejercitado porque el sello de Dios en nosotros, y también hay la autoridad de Dios que nosotros necesitamos ejercitar para traer el carácter de Cristo para nosotros y para nuestra sociedad. Entonces nosotros hemos dejado de hacer lo que este texto habla. Ya nosotros hemos dejado de hacer las mismas obras que Jesús y aún mayores. Como iglesia, de alguna forma, nosotros hemos dejado eso. Nosotros hemos dejado de ser revestidos de Dios. Esta es la verdad, revestido del poder y de la autoridad de Dios. Esta es la verdad. Y hoy yo quiero compartir algunas cosas que necesitamos aprender y necesitamos entender para sermos revestidos de Dios. La verdad, para que eso vuelva a nuestras vidas con potencia, siendo personas que son revestidas de Dios y que ejercen también el amor, pero también la autoridad y el poder de Dios. ¿Ya? La primera cosa que yo quiero compartir con ustedes, que es importante entender al respecto del poder de Dios y de la autoridad, de vivir eso que este primero texto nos muestra, el texto de Juan, ya es entender que esto no es mío, ya no es mío. Este poder no es mío ni es nuestro, ya este poder es de Dios. Mira lo que nos va a contar y nos va a ayudar a entender lo que pasa ahí en 1 Samuel 17, del 45 al 47. Nos va a contar eso. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué está pasando? Este pasaje, principalmente el capítulo 17 de 1 Samuel, nos cuenta la historia que es muy conocida de David y Goliat. ¿Ya? En esta historia nosotros sabemos que David derrota a Goliat en una situación donde tira la piedra y todo eso. Pero en este momento es la declaración de David a Goliat que él lo va a derrotar. Los dos están yendo a la pelea y Goliat se pone muy enojado porque le enviaron
un joven que es bajito, que es delgado, y él piensa, ustedes me están haciendo un chiste, se están burlando de mí por esta situación. Mire este tipo que viene y empieza a hablar un montón de cosas respecto de Dios, del pueblo de Israel, y un montón de cosas así, y cosas duras que ya había hablado de Dios y del pueblo de Israel antes. Y ahí él intenta poner miedo en David, ya, porque viene con lanza, viene con espada, y son dos personas para cargar la lanza, y es una persona para cargar la espada, y toda esta cosa, ya, y él es gigante. Entonces él intenta poner miedo, y David piensa y mira a él y le dice, mira, tú vienes con todo eso contra mí, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Señor Todopoderoso, de mi Dios. Yo voy contra ti, no en mi poder, no en un poder cualquiera, yo voy en el poder de Dios. Él reconoce la verdad. David no confiaba en él mismo. Esta es la verdad. David no confiaba en él mismo, pero tenía certeza, estaba seguro ya de que Dios estaba en el control de la situación y que Dios haría alguna cosa en esta situación. Él confiaba en Dios y no en él mismo. Él no habla de su propio nombre o de su propia autoridad, porque él sabe que él no tiene eso. Ya él no habla de su propio nombre. Él no va a decir en mi nombre porque soy el gran David. Él no va a decir por mi autoridad porque soy un gran hombre. No, él no habla eso. Él va a decir en el nombre, él habla en la autoridad, en el nombre del Señor Todopoderoso, de Dios, que iba a traer esta victoria. El poder no era de él, el poder para vencer era de Dios. Y él entiende eso. Y cuando nosotros actuamos en la autoridad, en el poder de Dios, como Jesús nos enseña ahí, en Juan 14:14, ahí que leímos antes, que nos va a decir que cuando nosotros pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús, o sea, cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús, ahí sí Dios, Él actúa en nosotros. Ya nosotros tenemos que entender que el reino espiritual, ya que los ángeles, que los demonios, que los principados, que las potestades, ellos nos respetan a nosotros. Ya no es a nosotros que ellos respetan, es al Espíritu Santo que vive adentro de nosotros. Es eso que ellos respetan. Entonces nosotros actuamos en este poder del Espíritu Santo. Es de esta forma que nosotros hacemos. Por eso nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso va a hacer con que la autoridad de Dios actúe en nosotros. Ya cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, eso va a hacer con que la autoridad de Dios actúe en nosotros. ¿Te acuerdas de una escena que es muy de películas, que nosotros vemos en muchas películas, que está donde hay un personaje que es delgado, que es débil, y viene un montón de gente a atacarle a él en una pelea o una guerra, y él se pone así como con miedo así delante de ellos, o se pone todo corajoso, pero nosotros sabemos que él va a perder esta lucha, y ahí la persona viene como todas como vamos a vencer y todo, y ahí de a poco se pone un rostro así como que asustado, ya, y huyen, y este personaje piensa, pucha, huyeron de mí y todo, y nosotros miramos hacia atrás y hay alguien gigante atrás, o alguien que asusta mucho atrás. Es más o menos lo que pasa con nosotros. No es nuestro poder, es el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando todo eso viene a atacar a nosotros, cuando nosotros entramos en una pelea, nosotros somos esta persona débil. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el que está parado detrás de nosotros, que es Dios, este sí es todopoderoso. Y este poder no es nuestro, pero cuando actuamos de esta forma, ahí nosotros logramos ser revestidos de Dios y logramos el resultado que agrada el corazón de Dios. Nosotros necesitamos estar ampliamente sincronizados con el Espíritu Santo, con Dios. ¿Por qué? Porque es así que nosotros vamos a conocer su voluntad, porque es así que nosotros vamos a conocer lo que Él quiere, su corazón, y operar en su poder, en aquella voluntad que Él tiene. Ya nosotros debemos entender que el poder es de Dios, no es nuestro. Nosotros no actuamos en nuestro poder, el poder es de Dios, ya, pero Él vive en nosotros. Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Eso Jesús nos prometió y Él lo cumplió.
Ya, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y Él desea, Dios desea, el Espíritu Santo desea que nosotros vivamos y ejerzamos la autoridad y el poder de Dios. Entonces por eso hacemos, pero el poder no es nuestro. La segunda cosa que es importante entender, comprender y ejercitar eso ya para que nosotros seamos revestidos, pensar para que nos seamos revestidos de Dios, es cómo orar. Nosotros debemos saber orar de la forma correcta. Ya sí, hay una forma correcta y una forma equivocada de orar. Mira esta oración que nosotros vemos ahí en Isaías 37 del 14 al 20. Mira cómo es hecha esta oración y el resultado que trae esta oración. Mira, dice así. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. ¿Qué está pasando en este momento que hace este rey Ezequías orar de esta forma? ¿Qué está pasando? Les voy a contar. El rey Sennacherib, que era el rey, uno de los reyes asirios, venía dominando un montón de pueblos y venía destruyendo a todos y venía matando personas y tomando mujeres y todo eso. Y efectivamente en Reyes, en el libro de Reyes, nosotros vamos a ver esta misma situación y nosotros vamos a ver el contenido de esta carta que se menciona acá que él recibe. Y esta carta dice: mira, si ustedes no quieren pelear conmigo, ustedes tienen que entregar sus mujeres, sus hijos para ser esclavos, ustedes y entregar sus ciudades y todo lo que nosotros queramos. Yo voy a enviar unos soldados míos y ellos van a elegir lo que queremos nosotros y lo vamos a llevar. Y solo de esta forma no los vamos a atacar, sino ustedes esperen que los vamos a matar a todos. Es este el contenido de la carta. El tipo le manda al pueblo de Israel esta carta. ¿Qué hace el rey? El rey toma la carta, pone delante de Dios y dice: Dios, tú eres Dios de verdad. Tú eres Dios de verdad. La verdad es que Él viene quemando efectivamente los dioses de los otros pueblos, pero estos no eran dioses de verdad. Y tú eres Dios de verdad. Cuando Él intenta destruir tu pueblo, el pueblo que tú elegiste, el pueblo que tú hiciste que iba a representarte en la tierra, Él está luchando contra ti. Esta es la oración que Él hace. Y el resultado de eso es que Dios salva a ellos. Dios lo lleva a vencer esta batalla. Esta es la verdad. Entonces, esta es la oración que Él hace. El rey no mira esta situación con ojos humanos, ¿ya? Él mira esta situación con ojos espirituales. Él mira esta situación declarando a Dios aquello que está en el reino espiritual. Él declara que este rey estaba luchando contra Dios y la voluntad de Dios. Entonces es esto que el rey Ezequías dice en su oración. Nosotros tenemos que saber orar de la forma correcta, con el corazón correcto, ¿ya? Para alcanzar el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Juan 14:13, que es el texto que leímos antes, nos va a decir? Que aquello que nosotros vamos a pedir en nombre de Jesús, eso lo vamos a alcanzar si nuestra voluntad es agradar a Dios. Que Jesús va a hacer aquello que pedimos para honrar el nombre de Dios. Ya, es esto que está dicho ahí. Entonces nosotros tenemos que orar de la forma correcta.
la forma que nosotros oramos no cambia el corazón de Dios, no cambia la situación. No es por nuestra oración que cambia la situación. Nuestra oración declara cómo nuestro corazón está sincronizado con el corazón de Dios. La forma como oramos y cómo buscamos la voluntad, la revelación de Dios, esto muestra cómo estamos sincronizados con Dios, ¿ya? Y esto es lo que puede hacer tener suceso en una situación o no tener suceso en esta situación. Santiago 4:3 nos va a aclarar eso. Él va a decir, ustedes piden y no reciben porque piden mal por su propio egoísmo. Ya Él está diciendo, ustedes piden solo para ustedes piden cosas que solamente para su propia voluntad, que no tiene que ver con el reino de Dios, que no tiene que ver con honrar a Dios con nada, solamente por el mismo egoísmo de ustedes, para vivir las cosas de ustedes. Entonces por eso ustedes piden y no reciben. Pero si eso nos deja entender que hay una forma equivocada, hay una forma correcta de orar. Ya cuando nosotros oramos solamente mirando para nuestra voluntad y nuestro suceso, probablemente no tendremos el apoyo de Dios. Ya, piensa en esta oración que nosotros decimos, Dios, ¿sabes qué? Yo necesito de esta promoción, entonces hace con que pase algo con mi compañero de trabajo, o Dios, ¿sabes qué? Este tipo está hablando mal de mí, o aquel tipo está hablando mal de mí. Dios, muestra todo tu poder en la vida de él, y muestra que él no puede hablar de tus hijos y no sé qué. Cuando hacemos este tipo de oración, nosotros estamos muy sujetos a no tener respuesta, ya a no tener resultado. Pero cuando nosotros oramos mirando el plan de Dios, ya, y el suceso del reino de Dios, es muy probable que Dios revele su voluntad para nosotros. Piensa en las mismas situaciones. Si yo empiezo a orar y no es porque hago la oración de este tipo, sino que es porque mi corazón está orando de la forma correcta. Si yo hago esta oración, Dios, yo te pido que me promueva en este trabajo porque yo quiero honrarte, porque yo quiero llevar esta empresa a tener principios cristianos, porque yo quiero que con esta promoción se sepa que tus hijos trabajan con excelencia y yo quiero mostrar tu gloria en este lugar. Ya, yo quiero llevar esta empresa a vivir tu bendición. Es distinto. Si yo empiezo a decir, Dios, tiene este y aquel que están hablando mal de mí, explícame qué tú quieres con esta situación, por qué has permitido eso. Yo quiero honrar tu nombre en esta historia. Es la misma situación, pero son dos oraciones distintas. Y esta oración va a tener respuesta. Ya, nosotros tenemos que saber cómo orar con corazones que desean la voluntad de Dios, ya, y entonces nosotros vamos a ver Dios hacer milagros a nuestro alrededor. Esta es la verdad. Nosotros necesitamos aprender a hacer eso. Y la tercera cosa que es necesaria para nosotros sermos revestidos de Dios es creer. Nosotros debemos creer que Dios puede y quiere operar aquello que nosotros estamos necesitando. Ya, mira lo que pasa en Primera de Reyes 18, 21 a 24, para que nosotros veamos más o menos cómo la Biblia nos muestra este principio. Ya, dice así: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen, y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco lo prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Qué está pasando ahí? Otra historia que es bastante conocida es la historia de Elías con los profetas de Baal, y él está confrontando al pueblo porque el pueblo estaba como que queriendo adorar a 2 dioses, a Baal y al Señor.
Y Elías entonces le dice, mira, ustedes tienen que decidir que Dios es el Dios de ustedes. Ya, si es Baal, entonces síganlo a él, pero si es Dios, síganlo a Dios. Y el pueblo se queda callado. Entonces él dice, ya, vamos a hacer entonces una prueba para ver cuál es el Dios de verdad y vamos a seguir a este Dios. Entonces le propone, vamos a tomar 2 bueyes y vamos a preparar la ofrenda para cada uno. Vamos a hacer una fogata para cada uno y vamos a poner los bueyes ahí. Y el Dios que prenda fuego en su propia ofrenda, este es el Dios de verdad. Y le pareció al pueblo una buena idea. Mira la confianza que Elías tenía en Dios, porque él está proponiendo efectivamente que descienda fuego del cielo. Y antes que lo pasara, él ya lo estaba creyendo que Dios lo haría. Y efectivamente Dios lo hace. Ya Dios manda fuego del cielo y prende fuego a esta fogata y para su propia ofrenda. Ya. Entonces Elías confía en Dios, que Dios haría y iba a mostrar que era el verdadero Dios, iba a mostrar que él tenía el poder. Él no duvida de eso. Ya Elías llega al punto de pedir que se eche agua en su fogata para que la cosa se quede más difícil para creérselo. Entonces están ahí los profetas de Baal ya algún tiempo pidiendo a Baal que lo hiciera y no pasa nada. Él dice, pero esta situación está muy fácil. Yo quiero que ustedes hagan como una cueva alrededor, como ustedes hagan un agujero alrededor de esta fogata y ustedes echen agua hasta llenar eso. Mojen toda la leña. Ya, yo quiero la leña bien mojada. Y ahí cuando hacen eso, él empieza a orar y dice, Dios, manda fuego del cielo. Y Dios lo manda y prende fuego mismo de esta forma. El fuego que viene es tan fuerte que dice que llega a secar este agua que está alrededor. Entonces, Dios lo hace, pero Elías está creyendo que Dios va a hacer eso. ¿Ya? Para vivir los milagros de Dios, nosotros necesitamos creer que Dios puede y quiere hacer estos milagros a través de nosotros y en nosotros. Ya Juan 14:12 nos va a decir eso. Jesús está diciendo, ustedes van a hacer las mismas obras que yo. Ustedes van a hacer las mismas obras que yo hago y aún mayores. Yo los estoy prometiendo. Aquello que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré a ustedes. Entonces, si Dios está diciendo, nosotros necesitamos creer en eso. Si existe dirección de Dios, ya nosotros tenemos que confiar que Dios hará como dijo que haría. La verdad es eso. Ya nosotros no tenemos que pensar que Dios va a hacer todo lo que nosotros queremos. Pero si hay dirección de Dios, si nosotros recibimos una dirección de Dios, si la palabra nos dice que Dios quiere hacer eso en nuestra vida, si hay confirmación de Dios, nosotros necesitamos creer en aquello. Nosotros tenemos que orar en dos tiempos. ¿Ya? Primero oramos buscando dirección de Dios y cuando hay dirección de Dios, nosotros oramos para que se cumpla esta dirección, creyendo que ella se va a cumplir. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que guiarnos no por lo que vemos, y sí por lo que Dios dice. Por lo que Dios dice. ¿Sabe? Nosotros vamos a ver ejemplo de esto en la Biblia. De personas que no logran vivir eso. Son los discípulos en el camino de Emaús. Ahí en Lucas 24 del 13 al 35. Jesús habló ampliamente que iba a resucitar. ¿Ya? Pero estos discípulos no creyeron en eso. No creyeron que eso iba a pasar. Jesús habló directamente y claramente. Yo voy a resucitar. Pero estos discípulos no lo creyeron. Entonces pasa que ellos están caminando en Emaús pronto después cuando Jesús ya había resucitado y Jesús se acerca a ellos y empieza a hablarles, pero ellos no lo reconocen porque no creen ya en eso, porque no logran ver que es Jesús. Ya, entonces a veces eso nos pasa a nosotros, pero nosotros necesitamos creer en lo que Dios va a hacer, así como Elías lo creó. Ya, nosotros tenemos que saber que aunque sea la peor situación que pudiera pasar, que parezca que nunca va a dar cierto esta situación, nosotros necesitamos confiar que Dios puede cambiar cualquier situación. Nosotros vemos eso en la Biblia también. Ahí en Marcos 5 del 24 a 34 nosotros vemos el testimonio de la mujer con flujo de sangre. Ya una mujer que estaba ya menstruando a 12 años
que no paraba nunca el flujo de sangre de ella. Ella ya había gastado toda su plata, va a decir el texto ahí, toda su plata con médicos y nadie le había sanado. Ella estaba sufriendo con esta situación a 12 años y ella estaba en la peor situación posible. Y escucha hablar que Jesús está en la ciudad. Ella va hasta él y toca su ropa. Y cuando ella toca solamente en su ropa por creer, y es efectivamente lo que Jesús le va a decir, tu fe te sanó. Lo que tú creíste, entonces recibiste lo que creíste que vas a recibir. Ella creyó en Cristo y lo que Él podía hacer y lo que la palabra ya hablaba respecto de Él. Entonces ella es sanada. Entonces ella cree y es sanada. Nosotros tenemos que entender que si tenemos dirección de Dios, debemos creer con la mayor certeza que existe ya en nuestra vida, porque Dios jamás va a ser derrotado en sus voluntades, en aquello que Él dice. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Ya como iglesia de Cristo, la verdad nosotros necesitamos, como iglesia de Cristo, retomar este actuar del Espíritu Santo en nuestro medio. Esto se está perdiendo, pero eso es parte de lo que Dios derrama en nosotros, lo que Jesús promete, que haríamos esta obra y que seríamos de esta forma. Entonces nosotros tenemos que retomar este actuar del Espíritu Santo vivo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que confirmar que estamos en Él y Él en nosotros. Entonces se recuerdan al comienzo que yo dije que esta es la confirmación de que Él está en nosotros, el Espíritu Santo actuante haciendo estas mismas obras que Cristo. Entonces nosotros necesitamos esto. Nosotros necesitamos ser revestidos de Dios. Esta es la verdad. El desafío de hoy que yo quiero hacerte para ti y para mí, yo quiero desafiarte que volvamos a ser una iglesia que hace las mismas obras que Cristo. Esto quiero desafiarte hoy. Ya, yo te pido, cierra tus ojos. Yo quiero orar por tu vida y por mi vida. Dios, delante de tu presencia, yo quiero interceder por esta iglesia que nos acompaña, por estos hermanos que nos acompañan y que cada uno de nosotros, yo y ellos, podamos vivir eso, podamos ser revestidos de Dios y vivir la expresión de tu poder, de tu voluntad, orar por personas para que sean sanadas, declarar tu voluntad, Dios, vivir milagros y expresar eso. No solo expresar tu amor, sino que expresar también tu autoridad y expresar tu poder también a través de nosotros, porque también eso hace parte. Nosotros, Dios, no tenemos que estar pidiendo disculpas cuando hablamos de ti, Dios, sino que tenemos que tener autoridad cuando hablamos y mostrar con tu poder que esto que estamos hablando es verdad. Entonces ven a traer eso en nuestras vidas, ven a traer este avivamiento del Espíritu Santo en nosotros, en nombre de Jesús. Eso te pido y pido que hagas en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Te agradezco si acompañaste hasta este momento. Ya espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Ya deja tu like. Otra vez te pido, comparte esta palabra para todos tus amigos para desafiarlos a todos. Ya siga nosotros en las redes sociales. Nosotros hacemos otros contenidos. Tenemos devocionales, tenemos las cosas de las células y tú vas a ver todo eso en nuestras redes sociales. Inscríbete en el canal. Hace tiempo que yo no hablo de eso y bueno, escribirte en el canal te va a asegurar que vas a recibir las notificaciones y nosotros también vamos a tener el feedback de quién está gustando, de quién se está escribiendo en el canal. Así que te pido que hagas esto también para bendecirnos. Ya, que Dios te bendiga mucho en tu vida. Chao, chao y hasta el próximo video.